Una vez más, desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León y en colaboración con la Nueva Crónica, continuamos con la labor informativa por este medio y en esta ocasión pues seguiremos a vueltas con la nueva Ley de Vivienda de mayo del 23, pues ya después de unos meses desde la entrada en vigor, 4 meses de la entrada en vigor, pues se van suscitando algunas cuestiones en lo atinente a la incidencia que tenga respecto de los arrendamientos urbanos de vivienda. Vamos a comentar simplemente 3 cuestiones. Una primera relativa a las nuevas cláusulas o estipulaciones o pactos que deberían de contenerse en un contrato de arrendamiento de vivienda. Pues dispone la Ley de Vivienda que en algunos supuestos, cuando el propietario arrendador es un gran tenedor, es decir, que tiene más de 10 viviendas o solo 5, pero en las zonas de mercado residencial determinado o tensionado, pues como requisito previo para la demanda de resolución del contrato de arrendamiento o de desahucio por falta de pago, en su caso, el arrendador demandante tenga que acreditar la situación de vulnerabilidad económica del arrendatario mediante una solicitud o el informe correspondiente de los servicios sociales, ya de la administración local o ya autonómica, con una vigencia no superior a 3 meses, organismos que no van a poder emitir ese informe de vulnerabilidad respecto de una tercera persona, como es el arrendatario, sin el consentimiento o sin la anuencia de este. Y consecuencia de esta previsión legal, pues surge la necesidad, o cuando menos es prudente, que en los contratos de arrendamiento de vivienda se contenga una cláusula de autorización expresa, en virtud de la cual el arrendatario manifiesta su consentimiento al expresado fin, es decir, poder solicitar ese informe de vulnerabilidad. Del mismo modo, la Ley del Derecho a la Vivienda, y en idénticos supuestos, cuando el propietario es arrendador, gran tenedor, y además el inquilino estuviera en curso en circunstancias de vulnerabilidad, pues como requisito previo para la misma demanda de resolución de contrato o de desahucio por falta de pago, el arrendador, el demandante, va a tener que acreditar que se ha sometido a un procedimiento previo de conciliación o de intermediación en el plazo de 5 meses con anterioridad a la demanda. Y de nuevo, consecuencia de esa previsión legal, pues sería también prudente que en los contratos de arrendamiento de vivienda se contenga una cláusula de sometimiento expreso en virtud de la cual el arrendatario acepta dicho procedimiento de conciliación o intermediación. Una segunda cuestión es sobre la eventual consideración de vulnerabilidad económica del inquilino. Al respecto, la Ley de Vivienda define expresamente qué se entiende por arrendatario vulnerable económicamente, fijando 2 requisitos que han de cumplirse simultáneamente, a la vez. De una parte, que el importe de la renta y además los servicios y suministros, entre los cuales se incluyen las telecomunicaciones, exceda del 30% de los ingresos de la unidad familiar y que además dichos ingresos de la unidad familiar no superen 3 veces el IPREN, el Indicador Público de Rentas a efectos múltiples. Y de esta previsión legal, pues también se derivan 2 consideraciones que vamos a comentar. Y una es que cabría razonablemente cuestionarse si en los contratos de arrendamiento podría incluirse una cláusula por la cual el arrendatario manifiesta y acredita al tiempo de la firma del contrato de arrendamiento que los ingresos de la unidad familiar son superiores al 30% de los gastos consecuencia del alquiler, de los servicios y suministros y de las telecomunicaciones. Todo ello como garantía de la obligación básica del pago de la renta o del alquiler. Y esto porque, bueno, pues cualquier propietario arrendador que no desconozca la Ley de Vivienda y la especial protección para los arrendatarios susceptibles de ser declarados en situación de vulnerabilidad, o lo que es lo mismo, las especiales dificultades que va a tener en su caso para la resolución del contrato y para la recuperación de la posesión de la finca, pues pretenda establecer en el contrato de arrendamiento unas garantías para el cumplimiento de la obligación básica, como sería esta que decimos de acreditar que sus ingresos pues por lo menos triplican los gastos a los que va a tener que hacer frente a consecuencia del arrendamiento. Y la segunda consideración a este respecto pues es solo una reflexión, que sí, que puede ser susceptible de reproche obviamente, y es que, atendida a la regulación legal, es decir, particularmente tuitiva de los derechos de los arrendatarios, en su caso vulnerables económicamente,
pues podría resultar que dicha norma produzca el efecto contrario al que está buscando, es decir, la desprotección de tales arrendatarios que verían cercenado su derecho a la vivienda, siendo discriminados frente a otros posibles arrendatarios de mejor condición económica y a la libre elección del arrendador, lo que ciertamente les va a colocar en una situación de desamparo, al contrario de lo que parece pretender la ley del derecho a la vivienda, pues su capacidad de acceso al mercado de alquiler estaría, como hemos explicado, limitado. Y en tercer lugar, ya pues otras consideraciones respecto de la nueva ley de vivienda de mayo del 23, pues hay que decir que reforma la ley de arrendamientos urbanos en varios aspectos, pero particularmente también en el artículo 10, ampliando los plazos y las prórrogas en los casos de vulnerabilidad del arrendatario, de suerte que tras el plazo inicialmente convenido de 5 o 7 años, dependiendo de que el arrendador sea persona física o persona jurídica, e incluso transcurrido las prórrogas legales de hasta 3, pues la ley ahora amplía obligatoriamente un año más el plazo en el supuesto de que el arrendatario fuese vulnerable y el arrendador fuese gran tenedor, e incluso hasta 3 años más, insisto, prórroga obligatoria, no disponible por el arrendador, 3 años más si además concurre que la circunstancia de la vivienda alquilada se encuentra en una zona de mercado residencial determinado como tensionado. De otra parte, pues esta ley de vivienda de hace 4 meses, o más bien el legislador, se ha olvidado de regular y desarrollar el registro de morosos de alquiler aprobado ya hace nada menos que 10 años en la Ley 4 del 2013 de flexibilización del mercado del alquiler. Preveía un desarrollo de ese registro de morosos de alquiler y sin embargo ahora, 10 años después, pues la vigente ley no ha tenido a bien desarrollarlo. Y ya en tercer lugar, al final y no menos importante, pues hay que decir que la ley de vivienda también remite en cuanto a los derechos de los adquirientes de viviendas y de los arrendatarios a los derechos que se reconocen a estos en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios del 2007, lo que conviene que no sea desconocido al tiempo de la redacción de los contratos de arrendamiento de vivienda. Y es todo por hoy.